Tenemos a Florencia Damafeo, que ha sido parte de esta campaña del derecho del aborto del oeste, para hablar de lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Florencia, ¿nos escuchás bien? Sí. Bien, se escucha un poco cortado. Bueno, Florencia, hablamos de esto que ha ocurrido entonces en Moreno. La niña de 13 años finalmente ha podido tener el derecho que tiene justamente su potestad de haber interrumpido el embarazo. Sí. Se llevó adelante la semana pasada la práctica de la interrupción del embarazo. Se inició de forma privada y se terminó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ustedes estuvieron acompañando, Florencia, durante todo este proceso. Me imagino que, bueno, finalmente se pudo hacer, se pudo realizar como se pretendía, pero ahora supongo que va a continuar con el tema de los médicos del Hospital de Moreno. ¿Ustedes tienen pensado continuar con una denuncia? ¿Cómo sigue la cuestión? Ahora la intención de la mamá y las organizaciones que la estamos acompañando es realizar una denuncia penal a las autoridades del hospital y a las autoridades del Ministerio responsables que no se interrumpiera el embarazo en tiempo y forma y que no se le hubiese dado la atención correspondiente, además de que las autoridades del hospital dieron información sobre su historia clínica que no podían dar porque violaron la confidencialidad médico-paciente. Y frente a eso lo que haremos es acompañar a la mamá y a la familia en la denuncia correspondiente, tanto en el ámbito penal como en el civil. Bien, Florencia, está con nosotros Estela Díaz, que es nuestra columnista de género, justamente aquí en la edición central, y justamente quería hacerte algunas preguntas. Hola, Florencia. Bueno, hola, yo quería preguntarte que vos nos cuentes un poco, porque el argumento fuerte que aparecía de parte de las autoridades del hospital y del ministerio eran en relación a que corría peligro la salud de la niña la práctica del aborto. Me gustaría que vos, que acompañaste a la niña y a su familia y conocés, nos cuentes qué pasó con esta situación en la experiencia ahora que efectivamente se interrumpió el embarazo. Bueno, la interrupción se realizó bien, de forma adecuada, no hubo ningún tipo de complicación durante el aborto. La niña está bien, está físicamente bien, en su casa con su mamá. Y, digamos, no hubo ninguna de las complicaciones que auguraron las autoridades del Hospital de Moreno. ¿Y vos, Florencia, por qué crees que se afirmaba esto cuando se contradice tanto con la realidad de lo que pasó con esta práctica? Acá lo comentábamos la semana pasada, que ya hubo otras experiencias de abortos que llegan a este tiempo, no porque la familia se retrasó, sino porque hubo una serie de irregularidades previas que hicieron que se demore tanto en la concreción del aborto. ¿Por qué crees que existe esta diferencia entre las afirmaciones médicas y lo que efectivamente pasa en la práctica de un aborto de estas características? Porque hay una cuestión de decisión política que está en el medio, de que no se está tratando y trabajando con los abortos como corresponden, digamos. Por empezar, la niña cuando llega a hacer la denuncia a la comisaría no se aplica el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual que debería haberse aplicado en este caso. Eso no sucede, después se dilata en el hospital la atención y sabemos que todo eso lo único que hace es generar mucha más angustia en una niña de esa edad que ha pasado por semejante situación y retrasar el cumplimiento de su derecho. Nos parece que es importante que se siga fortaleciendo esa cuestión de la capacitación a los sectores de salud, a quienes trabajan en las comisarías, que se haga presión en que estos protocolos se cumplan, porque además la provincia de Buenos Aires ya tiene una sanción del Comité Internacional de Derechos Humanos por un caso muy similar y nos parece importante que se garanticen los derechos humanos. Lo indispensable es que se garantice el derecho a la niña y la interrupción legal de su embarazo, como fue en este caso. Florencia, vos señalabas este tema del proceso entre que ella hace su mamá la denuncia y que llega al hospital. ¿Qué pasó en ese plazo? Porque creo que además, como bien puntualizan
Ustedes están señalando que van a demandar en relación a la actitud que tuvo el propio hospital, que no respondió de acuerdo a los protocolos ni a la legislación, pero hay como un mes, ¿no? Y pico. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Dónde denunció? ¿Y qué cosas ustedes están considerando que no se cumplieron en ese proceso? Ya desde el primer momento la mamá, bueno, no se aplica el protocolo de atención, la madre comprueba el embarazo con un test de embarazo y automáticamente la lleva a la niña al hospital, que fue antes de que llegara y la hospitalizaran, la internaran en el hospital, sino que ya habían ido a hacer una consulta para ver con una ecografía la cantidad de semanas de gestación. ¿Eso fue 45 días antes? Sí, después de que hacen la denuncia, ellos se acercan al hospital de Moreno para hacer las consultas y le dicen que le dan una serie de estudios. Ella cuenta que es un embarazo producto de la violación, pero le dan una serie de estudios que son, digamos, con una fecha muy posterior, no lo podían realizar en el hospital público. Después quieren ir a hacerlo de forma privada, pero la realidad es que la mamá no contaba con la plata para poder realizarlo de forma privada, así que deambulan por una serie de servicios de salud hasta que se pone en contacto con las organizaciones de mujeres de la zona y se empieza, digamos, a ir a ver de qué forma se puede hacer la atención. Florencia, ¿vos crees que estos estudios o el hecho de darle fechas muy posteriores se hayan tratado, digamos, de maniobras destinadas a dilatar el proceso o que realmente se debe a una falencia de la salud pública, de no tener turnos o de no dar realmente la importancia que tiene o donde prima, digamos, la atención urgente? Son las dos cosas, digamos. Sabemos que los hospitales públicos tienen muchísimas falencias y hay mucha población que necesita recurrir a los hospitales públicos y no se puede atender a todas, pero además, ante un caso de un embarazo por violación, lo primordial son las fechas, justamente. Y lo que es necesario es que se apliquen los protocolos de atención como corresponden. Digamos, sabemos que hubo muchísimas falencias en la aplicación de este protocolo. De hecho, cuando la mamá ya directamente pide, o sea, más allá de los estudios, que se haga la práctica del aborto no punible, no contaba en el hospital con la declaración jurada y el consentimiento informado, que son los papeles necesarios que tenga un hospital para realizar un aborto no punible por causal de violación. La declaración jurada la llevan las compañeras de las organizaciones, la imprimen en su casa para que la mamá pudiese llevar eso, porque el hospital no contaba con los papeles necesarios y desconocía a muchos médicos cómo tenían que trabajar con un aborto no punible. Eso nos parece que es una falta muy grave del hospital y que hay que reforzar que las autoridades no trabajaron o no están dando la capacitación necesaria para que los médicos trabajen como corresponde. Muy bien, Florencia, muy válido tu testimonio. Nosotros te agradecemos por habernos atendido. No hay por qué. Bien.